Hola chicos, buena gente, arrancamos, vamos a ver la semana 7. Esta semana la van a tener habilitada a partir del 26 de octubre, como se ve ahí. A partir de este domingo lo van a tener disponible todo el material complementario. A priori lo que vamos a estar viendo en este primer video es la introducción a base de datos, bien, lo que tienen el material complementario de la clase 13. Y para la clase del jueves van a tener disponible otro videito que les voy a preparar sobre la clase 14 que menciona ahí, diagrama entidad-relación. Esta clase es bastante teórica, ¿bien? Vamos a estar repasando varios de los conceptos que menciona ahí en el material complementario y lo vamos a ir definiendo poco a poco, ¿bien? Detallando poco a poco a qué refiere cada cosa. Bien, es bastante teórica, por eso un poquito de paciencia. Sin embargo, leer el material complementario, bien, más allá de lo que podamos ver acá y lo que podamos ir mencionando en este video, los invito, lean el material complementario completo eh, para estar mucho más preparados, por supuesto, a lo que es el cuestionario que van a tener, por supuesto, de esta semana también, ¿no? Recuerden que lo van a tener disponible a partir del 1 de noviembre, como menciona acá. Bien, vamos con los temas de esta clase, como les mencionaba, clase 13. Menciona acá que vamos a estar viendo base de datos, lo que es introducción a SQL, qué es lo que es SQL. Vamos a ver base de datos relacionales y base de datos no relacionales. Ya vamos a ver un poquito a qué refiere cada uno de esos conceptos. Y por otro lado, modelos de datos, ¿bien? Lo que viene siendo las entidades, los atributos, las relaciones que tenemos, que podemos definir. Y obviamente de esta manera poder definir un modelo, como menciona ahí, un modelo entidad-relación. ¿Bien? En la semana siguiente, como menciona acá, vemos el diagrama entidad-relación, ERD. Bien, vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para poder ir definiendo nuestros modelos. Y por supuesto, todo esto lo debemos hacer previo siquiera previo siquiera a tirar una sentencia SQL, previo siquiera a correr un script SQL. Bien, ya vamos a ver a qué referimos con SQL. Pero como menciona acá, nosotros hasta el día de hoy veníamos desarrollando nuestros algoritmos, como menciona ahí, y manteníamos vamos a decir, los datos en variables, ¿no? Em, Definíamos nuestro algoritmo con una variable, esa variable tenía un valor y ese valor se persistía o mantenía mediante que, siempre y cuando nuestro script se esté ejecutando, como mencioné, y nuestro algoritmo se esté ejecutando. Una vez que nosotros dejamos ejecutar nuestro algoritmo, nuestro script de Python, por supuesto que esos datos los perdíamos y ya al volver a ejecutarlo el script, por supuesto que era comenzar de nuevo, ¿no? Esos datos que teníamos en la anterior ejecución los perdíamos y teníamos que volver a cargarlos. Em, por supuesto que cuando nosotros, y en las aplicaciones modernas de hoy en día, necesitamos guardar esos datos de manera permanente, de manera persistente, bien, necesitamos persistir esos datos. Bueno, en este caso entran en juego lo que nosotros conocemos como bases de datos, bien. Esas bases de datos nos van a permitir organizar, como menciona ahí, y almacenar los datos, valga la redundancia, para luego poder procesarlos y obtener información que, que sea trazable en el tiempo. Vamos a ver ahí también dos palabras importantes, ¿bien? Mencionábamos datos y mencionábamos información. ¿Qué son los datos? Obviamente lo que nosotros tenemos como entrada, ¿bien? Nosotros podemos tener un dato como un nombre, pero si no tenemos contexto, y es algo que lo menciona acá en el material complementario, podemos tener el dato de la entrada, como decía, el nombre, pero dentro de un contexto, dentro de una tabla de usuarios, dentro de una aplicación que gestiona usuarios de una red social o un e-commerce, lo que sea. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos ese dato y lo procesamos de acuerdo a ese contexto, de acuerdo a ese marco en el cual se encuentra, o incluso dentro de un microservicio de usuarios, bien, podemos ir definiendo y determinando que la información de ese nombre es la información perteneciente a un usuario. Bien, o sea, nosotros empezamos a procesar, y esto es un ejemplo muy sencillo, pero así también podríamos tener un DNI, podríamos tener un email, podríamos tener, entonces todos esos datos son datos sueltos en un primer momento. Sin embargo, si nosotros los contextualizamos y procesamos,
vamos a obtener información en este caso de un usuario. Bien, es importante diferenciar esos dos conceptos entre datos e información. Por supuesto que para poder llegar a la información necesitamos previamente procesar esos datos de entrada, como menciona acá en el gráfico, para poder tener esa información como salida. Bien, tengan eso ahí, fíjense acá tienen el concepto. Bien, es una entrada sin procesar, una información ya es justamente teniendo esos datos y haberlo procesado y conceptualizado, incluso comunicándolos con otros datos, bueno, podemos llegar a tener em, obtener información. ¿Por qué? Porque en sí los datos por sí solos no tienen sentido. Cuando empezamos a contextualizarlos, a comunicarlos con otros datos, podemos empezar eh, a darle ese sentido, ¿bien? Y por ende tener información que es importante y es relevante. Por supuesto que hay posiciones incluso hoy en día en las empresas donde eh, se, justamente se analizan datos, ¿bien? Para justamente poder tener información y poder llegar a una toma de decisiones para las empresas mucho más certera. Como menciona ahí justamente, fíjense, para la toma de decisiones, para la ejecución de acciones, la información es fundamental. Y por ende, para poder obtener esa información, entonces como dijimos, necesitamos procesar datos de entrada. Esos datos son justamente los que nosotros persistimos en nuestras bases de datos. Bien, ¿y qué es una base de datos? Bueno, como menciona ahí, es un conjunto de datos, ¿bien? Que pertenecen a un mismo contexto. ¿Y a qué referimos con un mismo contexto? Bueno, dentro de una misma aplicación, dentro de un mismo microservicio, cuando trabajemos con, eh, con- con arquitecturas basadas en microservicios. Eh, Nosotros vamos a trabajar con Django para el proyecto final, es un monolito, pero también es importante, como menciona ahí, em, dentro de este contexto, dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro microservicio, lo que sea, dentro de ese contexto que tenemos, nos provee más información, ¿bien? Em, que justamente enriquece ese dato y por ende una vez procesado, tenemos ese dato ya no como un dato, sino como una información. Em, esa diferencia entre dato e información es importante que la recuerden y recalquen. Por supuesto, ahí menciona entre las principales características, bueno, pueden mencionar la independencia de la lógica, la física de los datos, acceso a través de lenguaje de programación estándar, SQL, vamos a verlo posteriormente, redundancia mínima, vamos a ver qué referimos con redundancia mínima, acceso concurrente, esto no nos tenemos que preocupar nosotros, porque menciona ahí acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Los sistemas gestores de base de datos, y ahora vamos a ver un poquito más adelante que también lo menciona, se encargan de procesar y de administrar ese acceso concurrente cuando tenemos alta demanda. Por supuesto, podemos hacer mejoras en cuanto a rendimiento, podemos mejorar las consultas en cuanto a rendimiento, podemos mejorar la infraestructura en cuanto a rendimiento y ayudar, por supuesto, a nuestro sistema gestor de base de datos a que funcione mucho más rápido, por supuesto, y sea realmente eficiente, ¿no? No solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a recursos también. Integridad de los datos, como menciona ahí, seguridad de acceso y auditoría y respaldo y recuperación. Podemos generar backups muy fácilmente. Eh, Incluso el acceso concurrente también podemos no solamente tener una sola base de datos, sino podemos tener distintas instancias o réplicas de esas bases de datos. Algunas réplicas poder utilizarlas para simplemente consultas y otras que sean las que no sean réplicas, que no son consultas simplemente de datos, sino que otras donde podemos modificar, bien, no solamente para consultas, sino también para actualización de datos o inserción de datos. Entonces, como les decía, la infraestructura se puede escalar mucho, se puede realmente definir una buena infraestructura, cosa de poder tener la posibilidad de administrar múltiples usuarios, como mencioné ahí, en tiempo real y teniendo en cuenta, por supuesto, la escalabilidad. Siempre tener en cuenta esto de que mencionábamos en clases anteriores con nuestro código. La escalabilidad también es importantísima en nuestra base de datos. Em, y es por eso que a la hora de definir, eh, mismo caso que cuando definíamos los algoritmos para nuestro código en Python, antes de siquiera tirar una sentencia SQL, como mencionaba hoy al principio, lo que nosotros tenemos que hacer es modelar nuestra base de datos justamente
pensando también en esa escalabilidad y la posibilidad de poder resolver múltiples consultas e incluso del día de mañana pasado nuestra aplicación crece tanto que tenemos que obviamente poder lograr que toda esa masividad de usuarios eh, puedan estar obteniendo acceso a, a los datos que necesitan y por ende tenemos que lograr esa infraestructura, no solamente poder escalarla verticalmente, sino también horizontalmente. Y tenemos muchas estrategias a la hora de poder aumentar ese rendimiento. Bueno, más allá de eso, de ese punto, continuamos. Menciona ahí lo del tema de la complejidad. Em, bueno, lo del tema de los bases de datos son herramientas fundamentales, exactamente, leanlo ahí un poquito más. Menciona ahí nuevamente consistencia de los datos, control sobre la redundancia de los datos. Vamos a ver a qué refiere con esto, con esta palabra redundancia. La integridad de los datos, la accesibilidad, aumento de la concurrencia, esto era lo que estábamos mencionando hace un ratito. Entre las desventajas que mencionan, bueno, em, es preciso entender bien el gestor de base de datos. Nosotros tenemos múltiples gestores de base de datos que podemos utilizar. Entre ellos podemos tener MySQL, tenemos PostgreSQL, SQLite, SQL Server. Bien, tenemos de múltiples proveedores y de todo tipo. Bien, entonces ahora vamos a verlo, incluso más abajo vamos a poder ver esto que lo fui mencionando. Pero es importante comprender bien a cada gestor de base de datos y qué los puede, para qué nos sirve más uno, para qué nos sirve más otro. Realmente hoy en día están muy avanzados y en el día a día, ahora en las próximas clases, cuando empecemos a tirar sentencias SQL, script SQL, les voy a enseñar no solamente a utilizar MySQL, les voy a enseñar a utilizar también PostgreSQL y también vamos a estar trabajando con SQLite. Por supuesto que si a ustedes les gusta y, y quieren ahondar más en sistemas gestores de base de datos, tener en cuenta que la sintaxis va a poder cambiar entre un gestor y otro, ¿bien? Y obviamente la manera en la que podemos configurar un gestor y otro va a cambiar, pero por detrás siempre estamos utilizando SQL, ¿bien? Todos son SQL. Vamos a ver por qué referimos a que son SQL. Bueno, el costo de equipamiento adicional, menciona ahí, bueno, sí, en algunos casos puede ser requerido si utilizamos datos en la nube o incluso hardware propio en el cual sea necesario. Esto es lógica propia, obviamente, a medida que va escalando nuestra aplicación, va a ser necesario, por supuesto, y a medida que nos vayamos quedando cortos de espacio y a medida que va creciendo más nuestra aplicación y nuestros usuarios y todo lo que procesamos, por supuesto que vamos a ir necesitando cada vez más espacio de almacenamiento. Sin embargo, hoy en día hay servicios en la nube que vienen con planes de almacenamiento eh, que son escalables, justamente a medida que nuestra aplicación va escalando, podemos ir adquiriendo mayor espacio de almacenamiento, obviamente, y también mayor procesamiento también para nuestras bases de datos. Entonces todo eso es hoy en día un poquito más llevadero en cuanto a la configuración. Bueno, menciona ahí también un poquito vulnerabilidad a los fallos. Por supuesto que al estar centralizada la información, como menciona ahí, es obvio que se vuelve más vulnerable ante los fallos. Bien, tener en cuenta que si nuestra aplicación es tan grande, y, por ejemplo, ¿no? Para transacciones o para una red social masiva, bueno, un usuario está haciendo una transacción a la misma vez que otros usuarios están haciendo transacciones. Bueno, en ese momento la concurrencia, cómo la manejamos, el sistema de gestor de base de datos la maneja muy bien. Sin embargo, hay veces que tenemos que ir a ahondar mucho más a nivel de dicha transacción, pero transacción a nivel de base de datos. Y cómo manejarla, no solamente eso, tenemos que ver el tema del rendimiento, el tema de optimizar consultas, y ahora vamos a ver el tema de la normalización y la desnormalización. Muchas veces es necesario, simplemente estamos dejando de lado, vamos a decir, de lado algunas otras características que también tenemos que tratar de mantener, y es lo de la redundancia, la consistencia de los datos. Por ahí muchas veces podemos optimizar algo, pero por otro lado eh, a costa de otra cosa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr como buenos arquitectos de base de datos o a la hora de modelar nuestra base de datos en la toma de decisiones. Bueno, ¿qué obtenemos haciéndolo de una manera? ¿Qué beneficios obtenemos haciendo una consulta de una manera?
y qué desventajas obtenemos o qué tenemos que entregar a cambio para poder lograr ese rendimiento. Por ahí podemos tener mejor rendimiento con una consulta, pero por otro lado estamos dando a cambio un poco más de redundancia, un poco menos de consistencia en los datos. Bien, entonces todas esas decisiones, por supuesto, es ya momento de hilar fino un poquito más, ¿no? Eh, el cómo queremos definir la estructura de nuestros datos, la arquitectura de nuestros datos. Bien, pasemos a modelos de base de datos. Como mencionaba, acá tenemos modelos de base, menciona acá el material comentario, tenemos modelos de base de datos jerárquicas, base de datos jerárquicas, y por otro lado tenemos base de datos relacionales. Nosotros vamos a hacer hincapié, por supuesto, a las bases de datos relacionales. Fíjense cómo están definidas las bases de datos relacionales. Es la más utilizada en la actualidad, tal cual como lo menciona, y está basado en tablas. Bien, fíjense cómo tenemos acá una tablita que tiene fecha, código y ruta. Por otro lado tenemos otra tabla que tiene nombre de la actividad, la fecha y la ruta. Y por otro lado tenemos otra tabla donde tiene código y nombre de actividad. Fíjense, cada columna se llama campo y cada fila se llama registro. Eso ténganlo en cuenta. Bien, por otro lado tenemos bases de datos jerárquicas. Bien, Em, dentro de las bases de datos jerárquicas, vamos a ir un poquito más acá abajo. Ustedes lo van a poder encontrar, fíjense que son, como menciona ahí, los esquemas son un poquito más flexibles, los modelos de datos están diseñados específicamente, y fíjense que también utiliza NoSQL, ¿bien? Acá, fíjense, acá lo menciona, son bases de datos no relacionales, o sea, no son SQL, ¿bien? Y fíjense cómo están los datos. Nosotros habíamos visto en clases pasadas lo que llamábamos JSON, ¿bien? Lo que también podemos verlo la similitud con los diccionarios en Python, ¿bien? Entonces, ¿por qué se llaman jerárquicas? Porque un objeto está dentro de otro objeto y ese objeto está dentro de otro objeto, y de esa manera nosotros vamos generando esas relaciones en la cual se va generando una jerarquía. Obviamente hay un objeto que envuelve a otro y por ende tiene mayor jerarquía. Bien, justamente tienen entre ellos, podemos ver MongoDB, podemos ver DynamoDB, que también se ve, están basados en esa clave valor, ¿no es cierto? Donde tenemos una clave, una key y un value. Lo mismo que teníamos en los diccionarios en Python, lo mismo que teníamos en JSON. Bueno, se basan en eso. Y por otro lado tenemos entonces, esas son las no relacionales. Tenemos otras, por supuesto, múltiples tipos de base de datos no relacionales. Eh, Así como tenemos múltiples gestores de base de datos relacionales. Como menciona ahí, las bases de datos relacionales están, utilizan lo que viene siendo SQL, ¿bien? Lenguaje de consulta estructurada, ¿bien? Están definidas por tablas, como mencionábamos hoy, ¿bien? Todo está organizado dentro de tablas. Cada campo es una columna y cada registro es una fila. Eso lo habíamos mencionado también. Tener eso en cuenta. Y por supuesto, si utilizamos SQL para poder hacer las distintas consultas. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de consultas. Tenemos consultas para crear tablas, crear bases de datos, crear em, enums, por ejemplo. Bueno, tenemos todo lo que viene siendo crear o eliminar, son un tipo de consultas. Y por otro lado, todo lo que son consultas para poder obtener datos, alterar datos o insertar datos, bueno, son otros tipos de consultas. Vamos a verlo más abajo en el material complementario a qué referimos con eso. Bien, entonces, diferenciaciones como habíamos mencionado. Uno está basado en tablas y otro está basado en un modelo más jerárquico, ¿no? Utilizamos JSON. Eh, se lo puede asimilar mucho con JSON, ¿bien? Em, Bien, ¿cuándo es conveniente utilizar SQL? Y bueno, y esto depende mucho del contexto, esto depende mucho del proyecto, mucho de los recursos de la empresa o la entidad y qué tipo de datos queremos ir guardando, por supuesto. Acá menciona algunos, bien, el volumen de los datos, bien. Hoy en día hay bases de datos en SQL, o sea, aplicaciones que utilizan, por supuesto, bases de datos relacionales, o sea, en SQL, y, y, y funcionan perfectamente, ¿bien? Entonces el volumen de los datos, bien, no crece o crece poco a poco, ¿bien? O necesitamos que sea más flexible. Bueno, en ese caso capaz sea conveniente utilizar NoSQL, bien, fíjense como menciona ahí, em, los
las necesidades del proceso, fíjense ahí, no se pueden prever, necesitamos más flexibilidad. En el caso de las necesidades del proceso se pueden asumir ya desde de entrada e incluso utilizarlos en un solo servidor. Como mencionaba, tenemos múltiples maneras de poder utilizar réplicas de nuestra base de datos para solamente hacer en esas réplicas, hacer consultas de, valga la redundancia, consultas de datos y no de inserción o actualización de datos. Bien, tenemos optimizaciones a nivel de consultas de SQL en cuanto a rendimiento, en cuanto a índices, en cuanto a views. O sea, podemos hacer muchas mejoras en cuanto a rendimiento. Entonces, en ese aspecto, bien, he visto proyectos muy grandes y de aplicaciones realmente exitosas y muy grandes que utilizan SQL bien, no por ende, no por eso, por el volumen de los datos, no está bien utilizar SQL, o sea, es lo más utilizado, incluso lo van a poder ver. Em, pero bueno, acá les menciona un poquito de esas ventajas al utilizar uno u otro. Bien. Y por otro lado, bueno, menciona acá motores o sistemas gestores de base de datos. Bien, como hoy les mencioné, tenemos SQL Server de Microsoft, SQLite, MySQL, Oracle, PostgreSQL o DBDBC. Y todo depende, bueno, de qué queremos utilizar, ¿no? Todos estos que están mencionados acá son muy utilizados y en empresas y en proyectos grandes. ¿Bien? Em, y es básicamente el programa o el conjunto de programas que van a estar administrando la base de datos. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Em, Fíjense, como menciona ahí, son los artífices detrás del almacenamiento, de la recuperación y de la manipulación eficiente de la información. Bien. Por supuesto, como ahí menciona, son fundamentales para gestionar la interacción entre las aplicaciones y los datos almacenados. Bien, vuelvo a repetir, tenemos SQL Server, MySQL se utiliza mucho también, PostgreSQL se está utilizando muchísimo, SQLite se utiliza también mucho, es obviamente una base de datos, se utiliza mucho para, para hacer test, para hacer pruebas o para proyectos muy pequeños. ¿Bien? Ya en entornos productivos se puede empezar a utilizar estos, MySQL, PostgreSQL, ¿bien? SQL Server también, sí, Oracle. Bien, nosotros, como les mencionaba, yo les voy a mostrar cómo poder trabajar con MySQL, les voy a mostrar cómo poder trabajar con PostgreSQL, les voy a mostrar cómo poder trabajar con SQLite, cómo conectarnos, cómo interactuar, cómo tirar las sentencias SQL. Bien, eso lo vamos a ver en posteriores clases cuando estemos viendo SQL un poquito más a fondo. Pero por supuesto los invito a, si quieren ver, bueno, cómo es la sintaxis de SQL Server, bueno, eh, buscar documentación, hacer pruebas, hacer práctica. Lo mismo con lo de Oracle. Si tienen la posibilidad de poder investigar un poquito más, bueno, bienvenidos sea, investiguen, los invito justamente a que lo hagan. Y por cuestiones de tiempo, bueno, no vamos a estar viendo cada uno de los gestores de base de datos. Bien, yo les voy a estar mostrando un poquito de PostgreSQL, un poquito MySQL, un poquito de SQLite y ya posteriormente, y por supuesto lo fundamental, cómo poder conectarse, cómo poder tirar las sentencias SQL para crear una tabla, para poder crear una base de datos, para poder crear, insertar un registro, poder actualizar un registro, etcétera, etcétera. Lo fundamental y ya posterior, bueno, ustedes pueden seguir indagando y pueden seguir ahondando más en qué gestor se quieren especializar. Em, o incluso si quieren aprender alguno de los otros que no vayamos a ver acá, ¿no? Acá menciona un poquito, bueno, de cada uno de los sistemas gestores de base de datos, por ejemplo, MySQL, las ventajas y desventajas de utilizarlo, PostgreSQL también, ventajas y desventajas, SQLite, justamente, estos tres justamente son los que vamos a ver nosotros, bien, en las próximas clases. Así que vengan preparados, por supuesto. Instalen, yo les voy a pasar los links para poder instalar cada uno. SQLite ya lo tenemos instalado porque cuando instalamos Python ya se instala también un módulo para esto entonces no tenemos problema en ese aspecto. Pero sí será necesario que puedan instalar MySQL. ¿Bien? Yo les voy a pasar después
los links, los vamos a estar pasando por el Discord, seguramente los links para poder instalarlos. Es más, creo que a ver si por acá, ya en la siguiente semana seguramente lo van a poder ver. ¿Bien? Eso no se preocupen, lo vamos a ir viendo. Em, lo mismo con PostgreSQL, ¿bien? Bien, ¿qué es lo que es SQL? Bien, como menciona ahí, es un lenguaje de consulta estructurada. Em, bien, nosotros vamos a utilizar SQL, obviamente, para base de datos relacionales, ¿no es cierto? Fíjense esta sigla, como dice acá. SGBDR, ¿bien? Sistema Gestor de Base de Datos, ¿bien? Como menciona ahí, almacenan varias tablas de base de datos y para, para comunicarse con las bases de datos utilizan justamente SQL, ¿bien? Lo que nosotros habíamos visto en clases pasadas, el típico CRUD, Create, Read, Update and Delete. Bueno, para poder buscar, actualizar, agregar o recuperar esos datos, por supuesto, utilizamos SQL. Bien, además también para poder crear, fíjense acá lo que mencionaba, DDL, por ejemplo, los tipos de comandos que existen, ¿no?, en SQL. DDL para permitirnos crear, definir nuevas bases de datos, campos, índices, etcétera. Bien, fíjense acá cómo utilizar create, el drop, el alter. Fíjense, DML son otros tipos de comandos que menciona acá para poder ordenar, filtrar, extraer, como dice ahí, actualizar los datos como un update, un insert para insertar, un select para poder consultar, un delete para poder borrar. Bien, y además de eso tenemos otros como cláusulas, ¿no? Un from, o sea, de qué tabla o de dónde queremos traer. Un where, donde se cumpla tal condición, tal vez. Agruparlos por alguna condición en particular. Un haven, un order by, ascendente, descendente. Fíjense, también tenemos operadores y funciones como el and, el or, el not, mayor que, menor que, igual. Bien. Tenemos funciones como el count, el average, el sum. Entonces tenemos bastantes cositas que podemos hacer con SQL. Bien, entonces, como dice ahí, el lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones. Bien, Em, eso es lo que nos va a permitir. ¿Por qué es tan importante entonces SQL? Ahí lo menciona. Básicamente es muy popular, ¿viste? Como dice ahí. Ven como dice ahí. Es muy popular, se utiliza con frecuencia en todos los tipos de aplicaciones y en diferentes sistemas gestores de base de datos. Mencionamos ahí MySQL, PostgreSQL, Oracle. Bien, cada uno tiene su sintaxis. Bien, cada uno tiene su sintaxis en particular. Sin embargo, por debajo todos utilizan SQL. Bien, entonces, esto tener en cuenta, si hoy trabajamos con PostgreSQL, bueno, vamos a tener una sintaxis para poder hacer las consultas de DL, como mencionábamos acá, o las consultas de ML. Quizás con MySQL tengamos otra sintaxis para poder hacer lo mismo en una base de datos MySQL. Lo mismo que pudimos hacer en una base de datos PostgreSQL y lo hacíamos con una sintaxis, quizás en una base de datos MySQL lo podemos hacer exactamente, obtener el mismo resultado, pero quizás con otra sintaxis. Lo mismo con SQLite. Bien, tener en cuenta, todas son SQLs, bien, lenguaje de consulta estructurada, bien, son bases de datos definidas con tablas, bien, y todas podemos lograr un mismo resultado. Sin embargo, dependiendo del sistema gestor de base de datos, podemos tener una sintaxis u otra, bien, y eso por supuesto lo vamos a ir viendo. Por lo menos con los sistemas gestores de base de datos que vamos a utilizar durante esta corte, ¿no? Bien, dicho esto, ya tenemos entonces creo que un sistema gestor de base de datos, sabemos lo que es SQL, sabemos lo que es un dato, qué es lo que es una información, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tenemos esos conceptos bien definidos, tenemos que entender que nosotros necesitamos modelar los bases de datos. Bien, nosotros necesitamos lograr una buena arquitectura. Bien, necesitamos ser buenos arquitectos de datos, por así decirlo, ¿no? Si bien nosotros vamos a apuntar en un primer momento al backend, bien, porque esto generalmente, obviamente, se da en posiciones de backend, todo lo que es el modelado de base de datos. Bien, nosotros, si nos gusta el desarrollo backend, bueno, tenemos que poder lograr modelar datos, ¿bien? Podemos tener que lograr ver cómo definir diagramas de entidad-relación, no solamente definirlos, sino también por leerlos, ¿bien? Si otra persona, otro
compañero programador definió un modelo de entidad de relación, bueno, nosotros tenemos que ser capaces de poder ir y leer ese, ese modelo de entidad de relación y poder entender qué es lo que está definido ahí. Eh, y por supuesto también posteriormente poder pasarlo a la base de datos, poder pasarlo a tablas y por ende poder pasarlo a los distintos scripts SQL y que eso se vea reflejado finalmente en nuestra base de datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que es el modelado de datos? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer, y hoy lo mencionaba, es antes de siquiera tirar una sentencia SQL, antes de siquiera ejecutar un script SQL, nosotros tenemos que, y más si obviamente es un proyecto que recién arranca y ni siquiera todavía tiene una base de datos, o incluso si estamos migrando y nos dan la posibilidad de poder remodelar nuestra base de datos, bueno, justamente es definir bien el diseño de los datos, en cómo van a estar organizados en nuestra base de datos, no solamente la estructura, el contenido, el tipo de datos y por supuesto tener un contexto de en qué se va a utilizar, o sea, de en qué aplicaciones se van a utilizar esos datos. Em, por ende es necesario definir bien de entrada nuestro modelo de datos. ¿Bien? Ahí menciona, fíjense, ¿qué es lo que, qué es lo que es? Bueno, es el conjunto, conceptos como menciona ahí, de datos, de relaciones entre los datos, las restricciones, esto es importantísimo también, qué restricciones vamos a tener para cada dato y también, por supuesto, qué restricciones van a haber entre las distintas relaciones. Bien, y bueno, conjunto de operaciones a realizar para realizar las consultas o la actualización de datos. Como mencionaba, podemos tener conjuntos de operaciones para simplemente consultar un dato. Bueno, podemos consultar un dato de una manera o podemos hacerlo más eficiente y consultarlo de otra. ¿Bien? Muchas veces, como le mencionaba, hay consultas que demandan muchos recursos, ¿bien? Y un tiempo determinado por la combinación de diferentes tablas que tenemos que hacer tal vez para poder consultarlo. O sea, no solamente necesitamos el dato de una tabla, sino que capaz necesitamos la combinación de los datos de tres tablas, ¿bien? Quizá podemos crear un index o en cada tabla o podemos crear una view, ¿bien? Que ya nos traiga siempre los datos de esas tres tablas. Entonces, simplemente hacemos la consulta a la view y ese ya nos trae los datos o por otro lado podemos hacer consultar a cada tabla, obviamente va a demandar más procesamiento. Entonces, si nosotros empezamos a tener los datos en diferentes tablas, estamos como que resiliendo un poquito en cuanto a la consistencia, ¿no? Em, de los datos, tal vez. Entonces, hay veces que necesitamos ver, bueno, lo tenemos todo en una view o lo tenemos en una sola tabla y solamente consultamos los datos de esa tabla. em, Sin embargo, dejando de lado un poco la resiliencia o la consistencia de los datos. Entonces, hay veces que tenemos que lograr, podemos lograr eh, performance o rendimiento a cambio de tal vez, como mencionaba ahí, consistencia en los datos o resiliencia en los datos. ¿Bien? Hay veces que necesitamos buscar ese balance. ¿Bien? Y ahí es donde menciona el conjunto de operaciones a realizar para realizar las consultas. ¿Bien? No solamente a la hora de consultar los datos, para la redundancia, sino también a veces también a la hora de actualizar los datos. ¿Bien? Porque muchas veces si tenemos un dato que tenemos repetido en varias tablas, bueno, nosotros siempre tenemos que estar pendiente de eso, de que si actualizamos en una tabla, que sea consistente con el dato que hay en la otra tabla, que tiene que tener el mismo dato. Entonces, muchas veces tenemos que ver esos casos donde estamos duplicando datos, no solamente en cuanto a recursos, porque obviamente utilizará más espacio en nuestra base de datos, sino también en cuanto a eficiencia. ¿Bien? Em, entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Bien, proceso de diseño, como menciona ahí, obtención y análisis de los requisitos. Por supuesto, es, bueno, qué datos son requeridos, qué datos necesitamos guardar, esquema conceptual, ahí podemos empezar, como menciona ahí, em, bueno, aún no depende del sistema gestor de base de datos, pero bueno, podemos empezar a realizar o a generar un esquema, como menciona ahí, eh, para ver qué datos vamos a ir a empezar a ir definiendo y ahí guardando. Ya una vez que tenemos los requisitos de los datos que vamos a necesitar, por supuesto, ¿no? Pero mediante qué modelo, como mencioné ahí, conceptual, vamos a ir almacenando esos datos. Posteriormente menciona el esquema lógico. Bueno, ¿qué sistema gestor de base de datos vamos a utilizar? Bien, eso por supuesto dependerá del contexto, de los recursos, de la aplicación, etcétera, em, a la hora de decidirlo.
Y después, bueno, esquema físico, como menciona ahí, bueno, se planifican qué hardware se va a utilizar, o sea, cuánto RAM, cuánto espacio de almacenamiento en disco, por supuesto, se va a utilizar, cuánto procesador se va a utilizar, porque por supuesto todo esto tiene que correr en un servidor, ¿no es cierto? Y bueno, por último, la implementación y ajuste. Bien, podemos seguir ajustando, como mencionaba ahí, las distintas queries a la hora de consultas o incluso la infraestructura, como mencionaba hoy en un principio, poder definir, tener por supuesto la base de datos eh, principal y tener distintas bases de datos réplicas. Bien, y esas réplicas poder utilizarlas para hacer simplemente datos de consulta. Y en la principal sí hacer los datos de actualización o inserción de datos. Bien, eso se utiliza mucho también. Eh, Bien, por supuesto implementación y ajuste también en cuanto a la escalabilidad, en cuanto a hardware, ¿no? Eh, bien, menciona acá un poquito, vamos a la siguiente página, como les decía, paciencia porque, bueno, ya estamos llegando casi al final, pero es bastante teórica esta primera clase y ya en la siguiente vamos a empezar a implementar un poquito de práctica. Menciona acá un poquito el modelado de la base de datos. Bueno, nosotros a la hora en clases pasadas, cuando trabajábamos con programación orientada a objetos, bien, definíamos un poquito ahí atributos, mencionábamos clases en cuanto a objetos en la vida real, objetos concretos, objetos abstractos, bien. En este caso se da lo mismo, bien. Cuando hablamos de una entidad se da esa similitud, ¿no? Es un objeto, como menciona ahí, en el mundo real que puede distinguirse, por supuesto, de otros objetos, como menciona ahí. Puede ser uno con existencia física, bien, un objeto en concreto, o uno abstracto, o como menciona ahí, con existencia conceptual. Y ahí les da unos ejemplos. Una con existencia física puede ser una persona, un auto, una casa, un empleado, y otro con existencia conceptual puede ser un puesto de trabajo, un curso universitario, ¿bien? Una cuenta de cliente, etcétera. Bien, entonces importante es la entidad como tal. Fíjense que acá ya nos va mostrando un poquito cómo se va definiendo ese gráfico. Bien, las entidades, como se va viendo acá, están definidas en un rectángulo. Ya vamos a ver después cada uno de los tipos de cómo se definen dentro de este diagrama. Bien, tenemos los atributos. Fíjense, cada atributo, y esto también lo mencionábamos en programación orientada a objetos, los atributos, cuando definimos los atributos, por ejemplo, em, dentro del constructor, ¿se acuerdan? Bueno, básicamente eran las características o propiedades específicas. Y entre esas características podemos tener acá en base de datos podemos tener características compuestas, o en este caso, como mencioné, atributos compuestos, monovaluados o multivaluados, almacenados o derivados, ¿bien? Y vamos a ver un poquito a qué refiere cada uno. Compuestos, bueno, compuestos podría ser la fecha de nacimiento, no sé si sería el mejor ejemplo, pero fíjense que está compuesto por el mes, está compuesto por el día, está compuesto por el año, o una dirección, por ejemplo, una dirección que esté compuesta por la localidad, por la provincia, por la calle, por la altura, por el barrio, por el código postal, bien. Todo eso pueden ser atributos compuestos para poder generar la dirección de un empleado, bien. Otro caso, por ejemplo, los multievaluados. Bueno, un teléfono, el número de teléfono. ¿Por qué? Porque un empleado en este ejemplo puede tener un, un número de teléfono principal, uno secundario o de contacto alternativo, uno para el laburo, otro para de uso personal, ¿bien? Entonces podemos tener múltiples teléfonos en un empleado, ¿no? Almacenados o derivados. Fíjense en los derivados. Uno derivado podría ser la edad. ¿Y por qué puede ser la edad? Justamente porque como tenemos fecha de nacimiento, bueno, la edad la podemos calcular, sabiendo que la fecha de nacimiento fue en el año 96, un 1 de junio del 96 por decirlo. Bueno, podemos calcular su edad sabiendo la fecha actual. Bien, entonces fíjense que de esa manera eh, ese atributo edad es derivado de ese cálculo que estamos haciendo. Entonces también pueden haber. ¿Bien? Hay uno acá importantísimo que es el código empleado en este caso, como le mencioné, y está subrayado, fíjense. Ese es la clave, ¿bien? El atributo clave o primario. Eh, es importante porque es el que diferencia un registro de otro. ¿Y qué decíamos que eran los registros? Bueno, las filas, es decir, un empleado de otro empleado. Entonces es importante poder, siempre tiene que estar definido el atributo clave.
Bien, vemos la siguiente página. Fíjense cuáles son los elementos de un modelo. Bueno, l- las entidades, los atributos, como veíamos por ahí, los distintos tipos de atributos que podemos tener, es decir, las características que puede tener esa entidad, y por supuesto las relaciones. Bien, fíjense, es justamente la asociación entre dos o más entidades. Incluso puede ser entre una entidad, bien, porque podemos tener una relación unaria. Vamos a ver más de abajo después que se puede dar el caso. Bien. Em, Acá les da un ejemplo, ¿bien? Em, Trabajo. Cada relación indica que el trabajo efectuado es empleado, es efectuado por ese empleado, ¿bien? Entonces, podemos decir que un empleado trabajó ese ticket y ese ticket fue trabajado por un empleado en particular, ¿bien? Entonces, importante esa ida y vuelta, ¿eh? Y ahora lo vamos a ver con ejercicios prácticos en el siguiente video. Nosotros necesitamos decir, bueno, un empleado trabajó o uno o varios empleados trabajaron uno o varios tickets. Y uno o varios tickets pueden ser trabajados por uno o varios empleados. Bien, es importante hacer ese ida y vuelta para poder entender el diagrama y cómo debemos definir posteriormente los distintos, justamente lo que menciona acá, tipos de grados que tenemos. Bien, y ahora vamos justamente con eso. No solamente tenemos los grados, sino también tenemos cardinalidad. Y vamos a ver después también a qué referimos con cardinalidad. Bueno, en cuanto a grado, podemos mencionar, como les decía hoy, no es necesario que sea simplemente entre dos o más entidades. Podemos tener casos donde tenemos una sola entidad que se relaciona a sí misma con esa misma entidad, ¿bien? Y tener una relación unaria. Bien, básicamente el grado, como dice ahí, refiere al número de entidades que participan en una relación. Entonces podemos tener una relación donde hay una sola entidad que participa, ¿bien? Una relación unaria en donde participen dos entidades, la relación va a ser de grado binaria. ¿Bien? En el caso de que participen tres entidades en esa relación, va a ser de tipo ternaria. Y así sucesivamente. O sea, obviamente ya después de ternarias tenemos n áreas, ¿bien? Porque hay varias entidades que están participando en esa relación. Esto es importante como para tenerlo en cuenta, porque por supuesto, de acuerdo a la cantidad de entidades que están involucradas y por supuesto también de acuerdo al grado y después veremos de acuerdo a la cardinalidad que obtenemos de la relación, vamos a ir diferenciando entre si vamos a necesitar una tabla, dos tablas o una tabla intermedia, es decir, ya tres tablas, ¿bien? Para poder lograr expresar esa relación dentro de nuestra base de datos porque recordemos, nuestra base de datos es SQL y está definida por tabla. Entonces yo tengo que saber cuántas tablas voy a necesitar definir en mi base de datos para poder lograr replicar o definir esa relación entre las distintas tablas, vale la redundancia, ¿no? Bien, vamos entonces ahora con cardinalidad. Fíjense que menciona acá que, por supuesto, de acuerdo a la cantidad de entidades, ¿bien? Y de relaciones que participan, eh, básicamente. Y acá también es importante, y quiero destacar, fíjense que cuando vamos definiendo la cantidad de entidades que van a eh, participar en esta relación, nosotros no solamente definimos un máximo, sino también un mínimo. Y ahora vamos a ver con ejemplos. Pero es importante eh, esos máximos, porque con esos máximos es cuando nosotros definimos la cardinalidad, ¿bien? Que puede ser una cardinalidad uno a uno, una cardinalidad uno a varios, una cardinalidad varios a varios, ¿bien? E incluso podemos tener varios a uno, como mencioné ahí, es lo mismo, pero incluso podemos tener atributos propios de una relación, ¿bien? Eso lo vamos a ver también con un ejemplo. ¿Y qué es lo que hace referencia? Básicamente en el momento en el que se da o se manifiesta esa relación, bueno, en ese momento se pueden obtener atributos y por ende vamos a necesitar una tabla para poder guardar esos datos propios de la relación, bien, esos atributos propios de la relación. O sea, en el momento en el que el cliente compra un producto, bueno, perfecto. Si bien es una relación que podría ser tranquilamente uno a varios, bien, podríamos tranquilamente trabajarlo con dos tablas. Bien, ahora vamos a ver el por qué.
porque de trabajar con dos tablas. Bueno, en este caso, como también vamos a guardar la fecha y la cantidad, tal vez sea interesante guardar una tercera tabla, ¿bien? Propia de la relación. ¿Por qué? Porque ya aprovechamos y definimos la relación en esa tabla intermedia y además aprovechamos y guardamos la fecha y la cantidad, que es unos atributos que mencioné ahí. Bueno, veamos estos ejemplos como para poder empezar a entender lo del diagrama. Acá, por ejemplo, dice, persona es propietario de una vivienda, ¿bien? Pero fíjense que lo menciona acá como persona es propietario de cero o una vivienda como máximo. Y una vivienda es propiedad de una y solo una persona, ¿bien? De una persona como mínimo y de una persona como máximo. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Y es importante, no solamente los máximos, sino también los mínimos, ¿bien? Los mínimos. Fíjense que primero definimos los mínimos, el 1 que está antes de la coma y el 0 que está antes de la coma, y después definimos los máximos. Y la cardinalidad va a ser la definición de los dos máximos, del máximo por parte de la persona y el máximo por parte de la vivienda, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Por eso me queda una relación 1 a 1. En el caso de acá, fíjense que me queda una relación 1n. ¿Por qué? Porque hubo de este lado n es varios, ¿bien? Em, Acá, por ejemplo, no hacemos nn, sino que hacemos nm, porque son varios a varios, para no repetir nn, se utiliza nm. Pero volviendo acá, fíjense que en este caso, bien, tenemos una relación de persona está censada en ninguna localidad, o sea, en 0 localidades, o como máximo una localidad. Y una localidad puede censar, o en una localidad pueden estar censadas una persona como mínimo, o muchas personas, varias personas, ¿bien? Eso es lo que está diciendo SN. Entonces el máximo queda abierto. El mínimo acá, fíjense que también queda abierto porque podríamos decir que persona, podemos registrar la cantidad de personas. ¿Y a qué hace referencia este cero? Y eso es lo que quiero explicárselos. Por ejemplo, en el ejemplo de acá, para la redundancia, estamos diciendo persona puede estar registrada, pero no censada. ¿Bien? Es decir, no estamos obligando a que ni bien nosotros registremos una persona en nuestra base de datos, inmediatamente también le registremos una localidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque podemos tener la cantidad de personas que nosotros querramos registrar en nuestra base de datos, pero aún no cargamos ninguna localidad. ¿Bien? Entonces, si yo no tengo cargada ninguna localidad y quiero cargar una persona, bueno, si yo no tuviese este cero acá, estoy estrictamente obligado a la vez de que estoy registrando una persona, también registrar inmediatamente una localidad. Pero si yo nunca registré una localidad, no voy a poder registrar a la persona. Entonces esas constraints, se llaman, esas restricciones, son importantes también definir a la hora de modelar nuestra base de datos. Fíjense, estamos con solamente estar haciendo un diagrama, ¿bien? Y definiendo las entidades que van a estar participando en esta relación. Fíjense cómo solo con eso ya empezamos a decir, bueno, van a haber distintas restricciones para una tabla y para otra. ¿Bien? Podemos ser totalmente flexibles o totalmente restrictivos. Vamos a otro ejemplo, fíjense acá. Acá donde estamos siendo restrictivos, por ejemplo, profesor enseña a un alumno como mínimo o a varios como máximo. Y un alumno es enseñado por un profesor como mínimo o varios alumnos como máximo. Acá estamos siendo bastante estrictos, ¿bien? No puede existir un alumno sin un profesor. O sea, no puedo registrar un alumno sin tener registrado un profesor. Pero tampoco puedo registrar un profesor sin que tenga registrado un alumno. Entonces, ahí fíjense cómo empiezan a haber un poquito más de restricciones. ¿Bien? Y esto lo podemos lograr, por supuesto, a nivel de datos. Entonces, con solamente esos numeritos que estamos viendo acá, el 0 o el 1, ¿bien? Como mínimos, ya estamos empezando a aplicar restricciones. Ténganlo simplemente eso en cuenta y también tengan en cuenta del cómo leemos. Hoy le decía, persona es propietario de ninguna vivienda, que no tiene sentido, porque no es propietario, no tiene sentido, pero a ver, a nivel de base de datos sí tiene sentido, porque quiere decir que yo puedo registrar la cantidad de personas que quiera, sin embargo que todavía no se le haya dado una vivienda, ¿bien? No tenga registrada una vivienda.
o esté en concurso, por decirlo, ¿no? Em, entonces, estamos siendo flexibles en cuanto a esa restricción. Entonces, como le decía, leemos por un lado, entonces, persona es propietaria de 0 viviendas, que no tiene sentido, o máximo una vivienda. Perfecto. Y una vivienda es propiedad de una persona como mínimo y una persona como máximo. Es decir, quiere decir que hay una relación ahí, uno a uno. Una vivienda solamente puede estar asociada a una persona. ¿Bien? Y es lo que quedó definida en la cardinalidad. Acá lo mismo, leemos para un lado, leemos para el otro y la cardinalidad la definimos. Mismo para este caso, leemos para un lado, leemos para el otro. Vamos a leer esto, por ejemplo. Persona está censada en ninguna localidad o máximo una localidad. Y una localidad tiene censada como mínimo a una persona y como máximo a varias personas. La relación se dio entonces 1n. Vamos a la siguiente. Un profesor enseña a mínimo un alumno o máximo muchos alumnos o varios alumnos, como quieran decirlo. Y por otro lado, un alumno es enseñado por un profesor como mínimo y como máximo por varios profesores. ¿Bien? Recordemos entonces acá, por último, los atributos propios de la relación. Bien, ¿a qué referimos? Es que cuando nosotros definimos o se da esa relación, en este caso que el cliente compra un producto y un producto es comprado por un cliente, bueno, en el momento en el que se da esa relación, nosotros guardamos atributos propios de la manifestación de esa relación, ¿no? Que se llevó a cabo esa relación. Entonces, en ese momento podemos tomar la fecha, podemos tomar la cantidad, podemos tomar el método de pago, podemos tomar, no sé, eh, el costo total de la compra, podemos tomar un montón de datos, ¿bien? Entonces, en el momento en el que se registra esa relación, podemos tener atributos propios de esa relación, ¿bien? Bien, otra cosita a mencionar acá. Cuando tenemos em, obviamente se va dando este modelado de base de datos, tenemos este diagrama. Posterior a eso lo vamos a pasar a tablas. Y una vez que pasamos a tablas, o sea, a ERM, entidad relación, em, modelo entidad relación, posterior a eso recién empezamos a ejecutar sentencias SQL en nuestra base de datos. Pero es importante el pasaje a tablas, ¿bien? Previo que estábamos mencionando ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una relación uno a uno podemos decir que con que tengamos dos tablas acá, ya es más que suficiente. En una relación, obviamente una tabla para personas, una tabla para viviendas. ¿Bien? Y en una de esas dos va a ir a... Incluso podríamos trabajarlo también con... Sí, sí, está bien. Una relación uno a uno. Incluso acá, uno a varios, por ejemplo, ¿no? Acá sería necesario una tercera tabla. Obviamente vamos a necesitar una para persona, una tabla para persona, una tabla para localidad. ¿Es necesario crear otra tabla intermedia? Y no, quizás ni siquiera tenga sentido. ¿Bien? Quizás podemos tranquilamente utilizar el identificador de alguno de estos registros de una de estas tablas, pasarlo a la otra para decir, bueno, esta persona eh, pertenece a esta localidad. ¿Bien? O esta localidad pertenece a esta, mejor dicho, en esta localidad hay estas personas que están censadas. Entonces, lo ideal siempre es donde está el N, es llevar el UID de la otra tabla. La foreign key se va a encontrar. Ahora lo vamos a ver a qué referimos con la clave foránea, la foreign key. Eso es lo que comúnmente se hace. Bien. Y por ende, de esa manera nos evitamos tener que crear otra tabla. Vamos a verlo después con ejemplos, no se preocupen. En el caso de la cardinalidad de varios a varios, NM, muchos a muchos o varios a varios, como quieran mencionarlo, tenemos una tabla profesor y una tabla alumno. ¿Bien? Sin embargo, cuando se da la relación, tenemos sí o sí que utilizar una tabla intermedia, ¿bien? Para poder expresar esa relación. En esa tabla intermedia vamos a tener el registro donde va a ir a parar la foreign key del profesor con la foreign key del alumno, ¿bien? Y de esa manera estamos logrando esa relación, logrando establecer o definir esa relación en nuestra base de datos, ¿no? Vamos a verlo después con ejemplos. Pero ya más o menos los voy mencionando como para que se vayan dando una idea. Después, por supuesto, tenemos atributos propios de una relación, como mencionaba. En ese caso, nosotros tenemos cliente, producto. Bueno, un cliente va comprando productos y un producto es comprado por un cliente. Bueno, por supuesto que ahí
a ver, un producto puede ser comprado, acá tenemos 0 a n, fíjense, y esto es lo lindo, fíjense acá hay otro ejemplo de mínimos, 0. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo registrar la cantidad de clientes que quiera sin que siquiera hayan comprado siquiera, valga la redundancia, siquiera un producto, ¿bien? O sea, tengo cliente, los tengo registrados como cliente, pero es un cliente nuevo, ni siquiera hizo una compra, ¿bien? Y eso me lo permite esta flexibilidad, este 0. Ahora, también puedo registrar la cantidad de productos. Hoy estoy agregando un producto X, ¿bien? Es nuevo, ni se conoce acá en Argentina y queremos probar a ver si se vende. Bueno, lo podemos registrar sin que siquiera haya sido comprado por un cliente. ¿Por qué? Porque lo estamos permitiendo con este 0. O sea, somos flexibles en ese aspecto, ¿no? Em, y es importante por eso definir los mínimos. Bueno, en este caso como máximo, ese producto nuevo puede ser comprado por muchos clientes como máximo. Y ese cliente puede comprar muchos productos como máximo. Entonces, fíjense que se está dando una relación varios a varios. Bastante flexible gracias al 0 que está ahí como mínimo, a diferencia de este que era bastante restrictivo. Pero la relación en sí es varios a varios, aún así. Entonces, em, como tenemos una relación varios a varios, sabemos que tiene que haber una tabla intermedia. Pero además, aprovechamos esa tabla intermedia para poder agregarle a esa tabla intermedia los atributos de fecha y cantidad, que son atributos de la relación. Si no tuviésemos una tabla intermedia y tuviésemos, por ejemplo, persona y localidad, ¿bien? Fíjense que, como yo le decía, con dos tablas está más que perfecto. O esta también, persona y vivienda, con dos tablas está más que perfecto para poder lograr representar esa relación en nuestra base de datos. Sin embargo, si acá apareciese, por ejemplo, la persona es propietario de una vivienda a partir de una fecha determinada, bueno, en el momento en el que se dio esa relación, podemos tomar la fecha y por ende guardarla, ¿bien? Podríamos guardarla en la misma, en una de las dos tablas. Esto es, por supuesto, decisión de arquitectura de base de datos, arquitectura de datos. O sea, nosotros podríamos tranquilamente guardarla en una de las dos tablas o incluso crear una tercera tabla para poder guardar los atributos de esa relación. Bien, entonces a lo que voy es, tranquilamente podríamos seguir manteniendo dos tablas o incluso agregar una tercera tabla para poder lograr guardar ese atributo en el momento en el que se da la relación, ese atributo de fecha que habíamos dicho, ¿no? Bien, espero que se haya entendido un poquito, fue bastante al aire, ya lo vamos a ir viendo con ejemplos. Es importante que empiecen a ir tomando esto, los apuntes, ir reviendo el video, tratando de seguir el hilo y entendiendo. Sé que es bastante extenso y es bastante teórico, como les mencionaba al principio de la clase, pero en el siguiente video vamos a estar viendo un poquito más con ejemplos, ¿bien? Y quizás esto que lo vamos mencionando ahí muy por arriba va a ir quedando mucho más en claro. Por supuesto que acá, bueno, no vamos a tenerlo el tema del espacio para las consultas como lo veníamos haciendo, porque lo estamos haciendo grabado, pero cualquier consulta o duda, recuerden hacerla por el Discord, la vamos a estar respondiendo, o incluso en la mentoría del martes y en la mentoría del viernes pueden sacarse esas dudas también con Elías. Bien, entonces, modelado de datos. Continuamos. Como les mencionaba, había un atributo que era importantísimo, que era el atributo clave. Básicamente, identifica ese valor que vamos a tener ahí, ese dato que vamos a tener ahí, va a identificar de manera unequívoca, como dice ahí, unequívoca, a cada entidad del conjunto. Bien, a cada registro dentro de nuestra tabla va a ser identificado gracias a esa clave. Y acá empieza a mencionar, bueno, ¿qué tipo de claves tenemos? La clave primaria, bien, la primary key, bien. ¿Qué es importante? Bueno, va a definir dentro de de nuestra columna, de nuestro campo, bien, lo que son los campos son las columnas dentro de nuestra base de datos, bien, o sea, es una columna dentro de una tabla, bien. Entonces eso es un campo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un registro, es decir, una fila, bien, dentro de nuestra tabla, de nuestra base de datos? Bueno, ¿cómo diferenciamos una fila de otra? Bueno, por la clave primaria, bien, y esa clave primaria que diferencia un registro de otro, bien, tiene que tener estas características: unicidad, bien, cada valor en la columna, es decir, en el campo, debe ser único. La identidad, ninguna fila puede estar vacía, bien.
Eso es importantísimo. No podemos tener ningún registro que no tenga primary key. ¿Bien? Es importantísimo. Eh, Otra de las características, indisponibilidad. Los valores de la clave primaria no pueden ser nulos. Como les decía, sí o sí tenemos que tener un valor y por ende no pueden ser nulos. Va de la mano con la identidad. ¿Bien? ¿Podemos tener claves primarias compuestas? Sí, por supuesto. Y se da mucho en esas em, tablas intermedias que se dan en relaciones de muchos a muchos o varios a varios, como quieran llamarlo. Bien, en estas relaciones acá de varios a varios se da mucho eso de que la tabla intermedia que vamos a necesitar crear, bueno, sea una composición, bien, de la primary key de acá, por ejemplo, del profesor con la primary key del alumno, o muchas veces el nombre del profesor con el nombre del alumno, no sé. Bien, hay que ver, por supuesto, de que no se pueda dar el caso de que haya un profesor José con un profesor, con un alumno Matías, por ejemplo, ¿no? Que no se vaya a poder repetir eso. ¿Por qué? Porque obviamente la clave tiene que ser única, ¿bien? No se tiene que poder repetir. Entonces, para poder lograr una clave primaria compuesta correctamente, bueno, tenemos que pensar en esos casos de que no se vaya a repetir, porque en el caso en el que querramos insertar un registro con una clave primaria que ya existe, vamos a obtener un error en ese momento. Bien, clave foránea, bien, veamos qué es lo que define. Es básicamente, eh, acá lo menciona, una columna o un conjunto de columnas, como dice ahí, en una tabla cuyos valores, es decir, corresponden a valores de la clave primaria de otra tabla. Bien, cuando nosotros hablamos de clave foránea, por ejemplo acá, ¿no? Localidad tiene su UID, bien, su UID, su identificador, su clave primaria. Persona tiene su UID, su identificador, su clave primaria. La localidad va a ir a parar como clave foránea a la persona, bien, a la tabla de personas. Es decir, el UID, la primary key de localidad, va a ir a parar como clave foránea. Bueno, eso es lo que refiere. Es el identificador que hace referencia al UID de otra tabla. ¿Bien? A eso referimos cuando trabajamos o mencionamos clave foránea. ¿Bien? Em, Fíjense, las relaciones de la clave foránea se suelen hacer sobre la clave primaria de la otra tabla. Esto permite vincular datos entre tablas. Ahí es donde se está generando esa relación que nosotros necesitamos poder em, expresar en nuestras tablas en la base de datos. ¿Bien? Justamente, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que hay una relación? Porque entre persona y localidad, porque la tabla persona va a tener un campo donde va a tener una foreign key, una clave foránea que pertenece a otra tabla. Y esa otra tabla justamente, por el UID vamos a saber que es, mira, es la tabla que pertenece al UID de una de las localidades dentro de la tabla de localidad. ¿Bien? Entonces, ahí es donde estamos viendo esa relación donde una persona tiene una localidad definida. Bien, vamos con lo de modelo entidad-relación. Bien, una vez que tenemos el diagrama, el modelado de la base de datos, bueno, nosotros tenemos que tratar de, como menciona ahí, basarnos en la percepción del mundo real, tratar de consistir, bueno, como dice, que consiste en un conjunto de objetos basados, llamados entidades y relaciones. Eso es lo que veníamos hablando. Bien. Fíjense que empezamos con, bueno, modelo entidad-relación, ER, ¿no? Tratamos de definir esas entidades, esas relaciones, las características de cada entidad, tratar de expresarlos en un modelo. Para eso utilizamos lo que menciona acá la notación de Cheng. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dice esa notación de Cheng? Bueno, que vamos a utilizar los rectángulos para definir una entidad, los dobles rectángulos para definir una entidad débil. ¿Qué es una entidad débil? Bueno, una entidad débil hace referencia a que no puede existir sin que otra entidad, obviamente de la cual depende, exista. Por ejemplo, em, a ver, por ejemplo, a ver, no se ocurre ahora uno. Podemos decir, bueno, no puede existir un puesto de trabajo sin que exista el trabajo, ¿no? Entonces, la entidad sería trabajo y el puesto sería una entidad débil. ¿Por qué? Porque necesita que la entidad de trabajo exista para que exista ese puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que el puesto de trabajo depende, obviamente, de que exista el trabajo. Ahí tenemos un ejemplo. No sé si es el mejor o el más clarito, pero eh, algo así podemos tomarlo como ejemplo de entidad débil. Si encuentran algún otro ejemplo,
compártanlo en el Discord como para que lo puedan tomar también algunos de sus compañeros como ejemplo y poder recordar eso de la entidad débil. Bien, otro de los gráficos que podemos utilizar para definir una relación son los rombos. Bien, los rombos definen relaciones dentro de nuestra notación de Cheng. Em, los atributos con una elipse. Bien, una elipse sencillo, es como un atributo clave como la primary key. Bueno, ese es un atributo clave. Bueno, se hace con un elipse porque es un atributo, pero se lo subraya. ¿Bien? Al texto que tiene ahí escrito se lo subraya para poder identificar que ese es el atributo que lo identifica a la identidad. Por otro lado tenemos doble elipse. ¿Para qué? Para los multivaluados. Hoy mencionábamos de un multivaluado como el teléfono. ¿Por qué? Porque un usuario una persona, lo que sea, o una sucursal puede tener múltiples teléfonos, por ejemplo, uno de uso personal, uno de uso empresarial, uno de uso, no sé, relacional, etcétera, ¿no? Entonces tenemos para una sola persona, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, podemos tener diferentes tipos de números de teléfono, número de contacto. Entonces, multievaluado. Por otro lado tenemos los atributos compuestos. Hoy mencionábamos el domicilio, por ejemplo. El domicilio sería un atributo compuesto por la localidad, la provincia, el partido, sí, la calle, la altura, el barrio, el código postal. Bien, todos esos atributos están componiendo al atributo de domicilio. Bien, ese sería un caso eh, específico. Tenemos los derivados que no están acá dibujaditos, pero los derivados, vamos rápidamente hasta arriba, se definen de esta manera, con puntos suspensivos. Ese es uno de los que está faltando ahí en la notación de Cheng. Bueno, habrá pasado algo que por lo cual no lo pudieron definir tal vez, pero recordar también de eso de los derivados. Y acá tiene un ejemplo. Tiene un ejemplito de modelo entidad-relación, donde tenemos la ciudad, un tramo, una ruta, la categoría, cómo se relacionan cada uno, qué atributos tiene cada uno de esas entidades, por supuesto las relaciones entre cada uno. Lo que me estaría faltando acá es la cardinalidad en la relación. En este caso sería 1 a varios, 1n. Acá sería 1 a varios, 1n también. Y acá sería varios a varios, nm. Perdón. Acá vemos que tenemos en esta relación atributos propios de la relación, o sea que vamos a tener una tablita intermedia, además de que por sí vamos a tener una tabla intermedia por ser una relación varios a varios. Acá podemos tranquilamente tener dos tablas solamente, ¿por qué? Porque es 1 a varios. ¿Bien? En este mismo caso se da lo mismo, valga la redundancia, 1 a varios, se da solamente la necesidad de utilizar dos tablas. Entonces fíjense cómo de a poco nuestro modelo, nuestro diagrama, y con la notación de Cheng vamos dándonos cuenta cuántas tablas vamos a necesitar. Y es importante que nosotros, como les decía, antes de siquiera tirar una sentencia SQL, definamos nuestro modelo entidad-relación, hagamos nuestro pasaje a tablas, vamos a ver después a qué referimos con pasaje a tablas, y después recién empezar a tirar sentencias SQL, las DDL, las DLM, como veíamos hoy. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos nuestra base de datos y habíamos elegido un gestor de base de datos, empezamos a tirar las sentencias, empezamos a crear las tablas dentro de nuestra base de datos, poder modificar una de esas tablas ya con datos, por ejemplo, que nuestra aplicación está en producción, hacer una migración de esos datos, hacer un cambio en las relaciones o un cambio en nuestras tablas, puede ser bastante tedioso y puede ser bastante complejo, ¿bien? Más que nada porque ya tenemos datos existentes. Entonces no podemos decir, bueno, si un campo antes estaba definido como nulo, ahora, ahora queremos que no pueda, o sea, si un campo, por ejemplo, antes permitía nulos y ahora no permite nulos, bueno, ¿qué es lo que pasa con todos los registros que antes utilizaban nulo? ¿Bien? O por ejemplo, otro caso, que ustedes utilicen para un usuario, vamos a ver un usuario, acá un ejemplo, una persona, utilizan el email, por ejemplo, utilizan el email como, como dato, como atributo clave, ¿bien? Como primary key. Bueno, ¿qué es lo que pasa si después el usuario, o qué es lo que pasa si introdujo mal ese email? ¿Qué es lo que pasa si el usuario después utiliza otro email y ya no utiliza el anterior?
Bueno, y ahora actualiza, se lo actualizamos. Bueno, van a haber registros con el email anterior eh, que ya no vamos a poder obtenerlos por su email porque ahora cambió por su email actual. Entonces, tenemos que buscar en esos casos también, o por ejemplo, hay otro caso donde quieren utilizar el DNI o el quill. Y sí, son datos que no se repiten entre una persona y otra, pero están sujetos a errores humanos, a factores humanos en cuanto a errores. Entonces, ponerle que pusimos mal el DNI y ya tenemos registros con ese DNI relacionados a ese DNI y por supuesto después podemos cambiarlo, pero tendríamos que ir a cambiar en cada uno de los registros donde estaba mal el DNI. Entonces, yo por ejemplo para las claves primarias, es decir, los atributos claves, no utilizo email, no utilizo em, algo que sea que introduzca al usuario o que introduzca un administrador incluso a la base de datos. ¿Por qué? Porque también está sujeto a errores humanos. El administrador puede en ese momento puede haber tipado mal el UID, el ID de su usuario, digamos el email o el DNI de su usuario, y ya estamos sujetos a errores humanos. Entonces, yo por lo general utilizo o ID incrementales, que no son los que más utilizo, bien, pero los utilizo de vez en cuando veo que puede ser interesante utilizar un ID incremental. O a veces utilizo UIDs. Bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Bien, vamos a ver acá. Perdón. Es control N. Ahí va. UID, ¿qué es? Vamos a preguntarle. Bien. Fíjense que es identificador único universal. Bien, son de este estilo. Bien, yo los utilizo a los UID, por ejemplo, son lo que más utilizo. Bien, y está compuesta por bueno, 128 bits, utiliza sistema informático en internet. Creo que incluso parte de esto también tiene que ver con el tiempo en el cual es que se generó ese UID. Bueno, especifica un poquito más, pero más allá de que quieran ver qué es lo que hace referencia a cada parte del UID, tener en cuenta que son identificadores únicos universales. Y a diferencia de un autoincremental, ID autoincremental, ¿qué es? Vamos a preguntarle. Bien, que es simplemente hoy es un 1, o sea, por ejemplo, el primer usuario va a tener el ID 1, al siguiente usuario va a tener el ID 2, al siguiente usuario va a tener el ID 3, al siguiente usuario el ID 4, y entonces de esa manera estoy dando una secuencia, justamente porque es autoincremental, que por ahí a mí no me gusta poder mostrar o que puedan saber cuál es el ID del siguiente usuario que se va a registrar, porque puede ser utilizado como información por alguien que quiera tal vez explotar explotar vulnerabilidades de mi aplicación. Entonces, hay veces que no me importa el que puedan saber las secuencias, es decir, si tengo ya la categoría con ID 5 y no hay una categoría con ID 6, o un usuario con ID 5 y no hay un usuario con ID 6, bueno, sabe que el siguiente usuario que se va a crear va a ser con ID 6. Entonces ya tiene información de cuál es el ID de su usuario. Entonces esas cosas a mí no me gustan, por ejemplo, poder dejarlas así. No me gusta que se pueda saber cuál es el siguiente ID que se va, justamente porque es una clave, un atributo clave en mi base de datos. Y se utilizan mucho los atributos clave. Bien, entonces ahí tienen un poquito la diferencia entre un ID incremental y un UID, es decir, un ID universal, único universal. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho más los UID y no utilizar un email, no utilizar un DNI. ¿Por qué? Porque está sujeto a errores humanos. En cambio, el UID y el ID autoincremental son IDs que se generan en el momento en el que se genera el registro. Bien. Así que eso lo hace, se hacen automáticamente ambos. Entonces me gusta mucho más ir por ese lado. Y de esa manera asegurarme de que no va a haber un error humano. Bien, volviendo un poquito hasta acá, nada, ahí hace un cierre de lo que vimos bastantes cositas, por supuesto los invito a repasar y rever este video. Em, y nada, venir preparaditos para el siguiente. En el siguiente vamos a estar viendo em, unos ejercicios un poquito más prácticos, vamos a empezar a ver unos diagramas, a definir un poquito los primeros diagramas con ejemplos prácticos, ¿bien? Y recordarles, la clase, este video va a estar disponible por supuesto el martes y la mentoría por supuesto la tienen el miércoles y próxima clase va a ser el jueves, o sea el siguiente video lo van a tener disponible el jueves, ¿bien?
Jueves 30. Y recordarles, asistan a la mentoría. ¿Por qué? Porque ahí van a poder sacarse dudas, si es que tienen dudas o consultas. De todos modos, recordar que por el Discord también las pueden dejar y las vamos a ir solventando. Nada más, chicos, nos vemos en el siguiente video. Voy a prepararles, cosa que podamos empezar a implementar todo esto que íbamos viendo de la anotación de Cheng, empezar a poder definir los diagramas y posteriormente ver cómo podemos pasar a tablas. Bien, sin más, un saludo y buen inicio de semana. Ay, no te puedo creer, no estaba grabando.